Muchas bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que nos vienen siguiendo con esta serie Vida en Abundancia, Propósito Divino. Ya estamos en el tema 10 y alabado sea el Señor que hasta aquí nos ha acompañado. Antes de continuar con este tema, me gustaría tener una palabra de oración y por favor acompáñenme allí donde están. Padre amado que estás en el cielo, la honra y gloria sean siempre para ti. Queremos agradecerle por tu amor y tu misericordia con que cada día nos tratas. Ahora, de manera especial, pedimos, suplicamos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos y nos pueda ayudar a entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra en relación al propósito divino que debemos con tu ayuda cumplir en este mundo. En tus manos de amor nos colocamos para que se haga tu voluntad. Te lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ojalá que el Señor esté hablando a tu corazón como ha hablado al mío y que podamos aceptar el propósito de Dios y ser una bendición para este mundo que tanto necesita la manifestación del carácter de amor de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 6, el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando se menciona todas estas cosas os serán añadidas, hay una pregunta: ¿cuáles son esas cosas? Entonces necesitamos ir a los versículos anteriores para saber cuáles son esas cosas, y eso va a quedar de tarea. Simplemente recuerde que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el propósito divino, en otras palabras, y todo lo demás va a ser añadido, pero tú vas a buscar cuáles son esas cosas que van a ser añadidas. Yo solamente quiero leer el verso 24 y pidámosle a Dios, humildemente, claro, que nos ayude a entender lo que nuestro Señor Jesús dijo allí en Mateo 6, 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí están los dos propósitos. ¿A cuál de ellos va a escoger usted? ¿Tenemos a Dios o a las riquezas? Y déjeme decirle, aquí no es el problema las riquezas, sino el lugar en que las colocamos a las riquezas y cómo es que la valoramos en nuestro plan de vida. Cuando entendemos que las riquezas son una añadidura o un talento para bendecir a otros y suplir nuestras necesidades, no nos vamos a gloriar en ellas. Le vamos a dar el lugar que le corresponde y simplemente nos vamos a gloriar en el Señor, que es el que nos la dio. Y vamos a decir, como dijo el rey David en Primera de Crónicas capítulo 29, del versículo 10 en adelante hasta ya en el versículo 16. Allí David reconoce en ese registro bíblico que la riqueza, la gloria, la fuerza y el poder proceden de Dios. Y al final del verso 14, él dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La gloria se la da al Señor. Eso es simplemente lo que nos corresponde, darle a cada cosa el lugar que le corresponde, Pero a Dios y a su propósito debe ser el primero, el último y el mejor lugar, porque para eso hemos venido a este mundo, para cumplir el propósito divino, para ser un embajador en el reino de los cielos. David
le dio gloria al Señor. En cambio, su hijo Salomón, aunque al principio de su reinado reconoció a Dios en su vida y cumplió con el propósito divino de dar a conocer a Dios, tristemente él más adelante empezó a cambiar de propósito. Pero cuando acepta, porque Dios lo deja claro en Primera de Reyes capítulo 3, el verso 12 y el verso 13, Dios deja claro que el que da la sabiduría y la riqueza es Él. Él humildemente reconoce eso y fue una bendición para todas las personas que tuvieron contacto con Él. Y un ejemplo claro de la bendición que Él fue, lo encontramos cuando la reina de Saba lo vino a visitar. Y ella llegó a decir en el verso 9 del capítulo 10 de Primera de Reyes: Jehová tu Dios sea bendito. Noten esta cosa maravillosa, cómo una reina pagana reconoce y bendice a Jehová. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Inclusive muestra que el que tiene el control de este mundo es Dios. Sigue diciendo: porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Noten cómo la reina logró percibir el carácter de Dios al tener un contacto con un embajador de Dios, que en este caso era Salomón. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Se da cuenta de que Dios ama. Y luego dice: y te ha puesto por rey para que tú hagas, le dice al rey Salomón, para que tú hagas derecho y justicia. Si escuchan el eco de Jeremías 9:24, gloríese en esto el que tenga que gloriarse, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, y que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Eso fue lo que Salomón pudo hacer cuando hizo del propósito divino lo primero, lo último y lo mejor. Pero tristemente Salomón, al pasar los años, poco a poco, imperceptiblemente, empezó a gloriarse en su sabiduría, en su poder y en su riqueza. Y su propósito cambió y se concentró en las añadiduras, y eso fue su fracaso. ¿Se acuerdan una frase que mencionamos en temas anteriores? Que la frase decía: una vida sin Cristo será una vida de completo fracaso. Y eso llegó ser Salomón. Fue triste su experiencia. Y cuando digo fracaso, no estoy diciendo que se hizo pobre, no. Antes pareciera que fue más emprendedor que nunca. Lean el registro bíblico en Primera de Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2 y usted se va a dar cuenta las características que este hombre tenía. Lo que le faltaba simplemente era que no estaba cumpliendo el propósito divino. Solo como para que tengan ejemplo y podamos ayudarnos a nosotros a no cometer los mismos errores. Salomón no se hizo pobre cuando deja el propósito divino, no. En el verso 4 del capítulo 2 de Eclesiastés dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, hice huertos, jardines y etcétera, etcétera. En el verso 8, por ejemplo, dice: me amontoné plata y oro, esos tesoros valiosos de los reyes. Me engrandecí y aumenté más que todos en Jerusalén. Es que no es que usted pierde el emprendimiento, no. Lo que usted pierde es el propósito y por lo tanto es un fracasado
delante del Señor, porque de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Y a eso llegó él cuando se dio cuenta que todo lo que hacía sin Dios no tiene sentido. En el versículo 11 de Eclesiastés 2, él dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Para qué nos vamos a arriesgar nosotros intentando huir del propósito divino, si este hombre con su ejemplo nos está diciendo que no vale la pena, que no tiene provecho? Suya es la declaración que es muy conocida: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es que separado de Dios, todo es vanidad. Y el predicador es Él, según el versículo 1 y el versículo 12 del capítulo 1 de Eclesiastés. Él es el predicador. Él es el que llega a la conclusión que todo es vanidad. No nos podemos equivocar con eso. ¿Y saben el riesgo que hay de cambiar de propósito? Cuando Salomón cambió de propósito, dejando a un lado el propósito de Dios, hizo cosas que nunca se imaginó hacer. Porque el pecado es así, nos lleva a eso y nos volvemos todavía atrevidos en hacerlas. O mejor dicho, perdemos la vergüenza y empezamos a hacer cosas que normalmente nunca haríamos, y solo lo vamos a reconocer más adelante cuando regresemos a Dios. Claro, no todos actúan de esa manera. Hay otros que seguimos religiosos, simplemente que hemos perdido el propósito. No sé si ustedes se están dando cuenta, el propósito no tiene que ver en saber o dejar de saber. El propósito tiene que ver con nuestra vida, porque Jehová siempre ha amado a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Tiene que ver con tu carácter. Mi querido amigo, mi querido hermano, agradecemos al Señor en esta hora, porque nuevamente nos muestra que su propósito siempre será el mejor. No cometamos los errores que otros han cometido por alejarse del propósito divino. ¿Para qué seguir un camino diferente al camino del Señor? Salomón llegó a decir: no tengo en esta vida contentamiento. ¿Para qué tú participar de lo mismo si alguien ya te lo está diciendo que allí no va a haber seguridad ni felicidad verdadera? Que Dios te ayude en esta hora a poder tener en claro el propósito divino y que podamos esforzarnos, pedirle al Señor que nos ayude a ser sus instrumentos. Dios te bendiga en este día, es mi deseo y oración. Amén.